Atalanta y Antígona. Nuestra historia comienza con Artemisa, que está muy enojada con el rey Eneo. ¿Artemisa? ¿Quién es ella? Saltamontes, ya hemos hablado de ella. La diosa de la casa. Ah, sí, verdad. Ya la hemos mencionado varias veces. Muy bien, pues ella estaba enojada. Pero, ¿por qué? Porque cuando Eneo hizo los sacrificios a los dioses, se olvidó de ella. Oh, vaya. Pues la verdad es que no me parece algo tan malo. Fue un descuido. Bueno, sí, pero uno que le salió muy caro. Artemisa manda entonces a un jabalí que se dedica a destruir todo a su paso, de modo que el rey Eneo, ya sin saber qué hacer y después de haberlo intentado todo, lanza una convocatoria para participar en la cacería, donde el premio será la piel del propio jabalí. El príncipe Meleagro es el primero en participar, y además de él, participan también Teseo, Pirito, Jasón, Cefeo, Anseo, los hermanos Cástor y Pólux, que son, por cierto, hermanos de aquellos otros personajes que vimos en el capítulo pasado. Cástor y Pólux son hermanos de Helena y Clitemnestra. Ah, ok. Muy bien, pues también se presenta Peleo, que es el padre de Aquiles. Y bueno, varios más, pero no vale la pena mencionar a todos. Y finalmente, se presenta también Atalanta, aunque su llegada genera un descontento generalizado. Los hombres se sienten humillados de que una mujer también asista, porque eso hace parecer a la cacería como si fuera un juego de niños, y no como una hazaña heroica. Si hasta una mujer participa, pues entonces parece un trabajo sencillo, y por eso es que decían ofendidos: si ella participa, yo no. Yo tampoco. Y Meleagro, que si recuerdas era el príncipe, el hijo del rey que había lanzado la convocatoria, contesta. Entonces se cancela. ¡Wow! Muy bien. Meleagro estaba defendiendo a Atalanta porque pretendía que hubiera igualdad de género. No, Saltamontes, estamos entre los griegos. Eso no tiene valor. Igualdad de género. ¿Qué es eso? No, en realidad, aunque Meleagro ya estaba casado, la verdad es que ya le había gustado a Atalanta y estaba quedando bien. Más que tener una postura de verdadera apertura, quería conquistar a Atalanta. Pero vamos a hacer una pausa. ¿Quién era Atalanta? Primero, como en casi todas las historias mitológicas, encontramos muchas versiones. Según Apolodoro, por ejemplo, ella es hija de Esqueneo, aunque también menciona a Yaso y a Clímene como sus padres. Ya no entendí. ¿Es hija de Esqueneo o de Yaso y Climene? Pues es que Saltamontes, como te he dicho, son diferentes versiones. Y del mismo autor. En fin, según esta última historia, Yaso, su hipotético padre, quedó muy decepcionado con el nacimiento de Atalanta, porque él deseaba tener a un hijo varón, de modo que, enfadado, la abandonó en la montaña. ¡Ay! Oye, qué padre tan cariñoso. Pues sí, estos griegos eran algo especial. En fin, en esta montaña, la diosa Artemisa se hizo cargo de ella y mandó a una osa para que la amamantase. Atalanta creció y se convirtió en cazadora, y podemos suponer que Artemisa mantuvo el cuidado sobre la niña, ya que, bueno, ella
fue virgen y este era uno de los principales atributos de Artemisa y las mujeres que la acompañaban. Atalanta, además, se hizo buena cazadora, muy veloz y al parecer aventurera. Ya había respondido anteriormente a otra convocatoria, la de los argonautas, cuya misión era recuperar el vellocino de oro. ¿Qué es eso del vellocino de oro? Igual una piel de un animal mitológico que era de oro. Un carnero con el pelaje de oro. Pero esa es una historia más larga que en algún momento te contaré. El caso es que en esa ocasión, igualmente muchos respondieron a la convocatoria. Según la versión de Apolodoro, Atalanta participó y se embarcó junto con otros héroes. Entre los convocados en aquella ocasión estaba, por ejemplo, el propio Hércules, según la versión de Apolonio de Rodas. Atalanta está en las historias en las que también están otros personajes mucho mejor conocidos y considerados como héroes. Hércules, Teseo, Jasón, por decir los más conocidos. A Jasón no lo ubico mucho. Bueno, de cualquier manera, pero sí ubicas a Hércules y a Teseo, que ya los hemos mencionado. Ah, sí, claro, yo jamás lo olvidaría. Es que no me acuerdo mucho de Teseo. En fin, según la versión de Apolonio de Rodas, Jasón, que era el líder de la expedición, la rechazó amablemente por temor a que los diferentes héroes, enamorados de ella, peleasen por su amor y esto afectara a la expedición. Pero entonces, ¿participó en la misión de los argonautas o no? Bueno, como te digo, según la versión de Apolodoro, sí. Según la versión de Apolonio de Rodas, no. Ahora regresemos. Comenzó la cacería del jabalí, y muy pronto a los convocados se agregaron dos más, los centauros Ileo y Reco. Y ellos, cuando vieron a Atalanta, tuvieron una intención no tan respetuosa. Sí, se sumaron a la cacería, aunque antes violarían a Atalanta. ¿Tú te lo imaginas, Saltamontes? ¿Que dos centauros quisieran violar a una mujer? ¿Qué es lo que crees que la mayoría de las mujeres, no digamos en su época, sino en cualquiera, o vaya, hombre o mujer, al verse atacado por dos centauros, ¿qué haría? ¿Tú qué harías? Si dos seres lujuriosos con la rapidez y fuerza de los caballos quisieran violarme, ¿sí? ¿Qué harías? pues gritaría aterrado o me escondería o correría intentando escapar. Y bueno, ¿y si a tu lado estuviera un héroe como Teseo? Bueno, como te digo, no me acuerdo mucho de él, pero dices que fue un gran héroe. Sí. Pues le pediría ayuda. Bueno, pues tanto más una mujer en su época. Y bueno, no fue lo que hizo Atalanta. Ella se bastaba sola para defenderse, de modo que ella mató a los centauros y luego continuó con la cacería. Durante la cacería, Anseo, que era uno de los que no había querido participar en la misma caza que una mujer, habló y dijo: «Yo les voy a enseñar cómo se caza a un jabalí». Y efectivamente, le enseñó algo a los demás. ¿Lo mató? No, les enseñó cómo se moría por un jabalí. Ay. Entonces no le salió muy bien su enseñanza. No, al final no era tan buen cazador como creía. En fin, como Atalanta muy probablemente había sido entrenada por la misma Artemisa, y como era la más rápida y muy buena cazadora, fue la primera que dio en el blanco, y el fúrico animal comenzó a desangrarse, a debilitarse. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente consiguieran matarle, y fue Meleagro quien finalmente le mató. ¿Te acuerdas cuál era el premio? Sí, la piel del jabalí. Seguramente tenían frío. Seguramente, y querían hacerse una chamarra.
Tal vez. En fin, el caso es que Meleagro se acercó a Atalanta y le ofreció la piel, con el argumento de que, en realidad, su flecha había sido la primera y el animal ya se estaba desangrando y habría muerto aún sin necesidad de las siguientes flechas, de modo que ella era la verdadera ganadora. Pues suena justo. Pues, tal vez, no lo sé. Pero mira, en realidad Meleagro no estaba intentando ser justo. Estaba intentando conquistar a Atalanta, seducirla, tener hijos con ella. Ah, Tragedia, porque los otros participantes de la casa no estuvieron de acuerdo y dijeron que si Meleagro no la quería, pues entonces la piel debería ser para alguno otro de los presentes, ya que Atalanta era mujer. Y lo que sigue es tétrico. Todos se pelean y muchos mueren, algunos durante la pelea y otros, como por ejemplo Meleagro, resultado del hechizo de una mujer. ¿de qué mujer? De su mamá. Ah, de la mamá de... Sí, de su mamá, de la mamá de Meleagro, que como por acto de magia, más o menos voluntario, más o menos involuntario, tiene como consecuencia que Meleagro se incendia desde adentro y se muere. Pero regresemos a Atalanta. Ella había tenido una participación tan buena durante la caza del jabalí que su padre, cuando supo de esto, estuvo muy orgulloso de ella. ¿Su padre? ¿El que la había abandonado en la montaña cuando era niña? ¿A su suerte? Sí, él. ¿Y ahora está muy orgulloso de su hija? Vaya. Y ahora que Atalanta fue admitida por su padre, él consideró conveniente ofrecerle en matrimonio. No sé, la verdad es que no suena muy bonito. ¿Ella quería casarse? No, O sea, entonces como su padre la reconoció y estaba orgulloso de ella, ahora le hizo hacer algo que ella no quería. Pues le habría convenido que su padre no hubiera estado orgulloso. pues, tal vez, tal vez, Saltamontes, tal vez. En fin, pero como ella no quería casarse, le puso a su papá una condición. Me imagino que eso no era normal, ¿Qué? que pusieran condiciones. No, claro que no. El trabajo de las mujeres era aceptar. Ya ves, Ifigenia, aceptar lo que dice su padre. Pero, bueno, Atalanta era especial. Bueno, ¿y cuál fue la condición? Quien quisiera ganar su mano, ¿Solo su mano? no, Saltamontes, quien quisiera casarse con ella, Ah, debería entonces de ganarle en una carrera. ¿Sí recuerdas que te conté que era la mujer más rápida? sí me acuerdo. Bueno, pues si los que competían con ella perdían, entonces ella los mataría. Es decir, estaban apostando. Si ganaban, se casaban con ella. Y si perdían, morían. Ay, oye, pero ¿qué tienen los griegos con eso de que quieren matar a todos todo el tiempo? No lo sé, Saltamontes. En fin, muchos murieron en el intento de casarse con ella. Hasta que Melanión, un primo de Atalanta, le pidió ayuda a Afrodita, quien le dio algunas manzanas de oro. Y así, él tiraba las manzanas, ella las recogía y perdía velocidad. Y finalmente, Melanión ganó. Y se casaron. ¿Y colorín colorado este cuento se ha acabado? No, claro que no, tiene un epílogo. ¿Quieres oírlo? Juega. Melanión, que en algunas versiones se llama Hipómenes, y Atalanta se entendieron muy bien. Cazaban juntos y por una u otra razón, según una u otra versión, los convirtieron en leones. Para no confundirnos demasiado, te diré solo una de ellas. Afrodita estaba muy enojada con Melanión porque él nunca le agradeció por la estrategia, gracias a la cual venció a Atalanta. De modo que...
los convirtió en leones. Sí, y los ató a su carro. Y ahora sí, nuestra función estelar. ¿Cómo? ¿Y la de Atalanta no era importante? Bueno, ay, Saltamontes, es que en mi opinión personal, la historia de Atalanta sí es entretenida. Es la de una mujer aventurera que a pesar de las costumbres está presente en las convocatorias y se enfrenta por ser mujer al rechazo que sufrió además desde su nacimiento. Su padre la abandonó en la montaña por ser mujer, de modo que su vida en la que, libre, ella actúa y más o menos decide con quién casarse. ¿Más o menos? Es que si por ella hubiera sido, no se habría casado con nadie. De cualquier manera, su vida, bueno, su vida en la literatura, nos puede hacer reflexionar. Ella es rebelde, ella es libre, y ambas, libertad y rebeldía, son el regalo involuntario de su padre. Pero ¿eso entonces se agradece? No, claro que no. El regalo en todo caso fue involuntario. Su padre la abandonó por estar decepcionado porque ella nació mujer. Pero esto le permitió crecer sin depender de una opinión paterna que la limitara, que la encerrara en su casa como a todas las mujeres. Muy mal, la abandonaron, pero gracias a esto ella creció. Pero, bueno, por lo que dice su historia no parece poco importante. ¿Por qué entonces dices, y ahora en nuestra función estelar, haces parecer que Atalanta no es tan importante? Bueno, es que, como te digo, aunque es una opinión personal, Antígona, que es la que veremos ahora, es mucho más importante. O bueno, tal vez a mí me gusta más, pero bueno, no me adelanto y te cuento la historia. Este es el teatro griego, o bueno, sus ruinas. Quizá debió verse más o menos así, personas en las gradas, presenciando un espectáculo de teatro. Había muchos autores de obras de teatro, pero los principales son tres: Esquilo, Sófocles y Eurípides. De ellos, el que nos importa más en este video es Sófocles. Probablemente hayas oído hablar sobre una de sus obras, Edipo Rey. Pues ahora que veo la imagen, sí. ¿Es de un hombre que se casa con su madre? Sí, y que mata a su padre, aunque no sabe que es su padre, y se casa con su madre, pero... Pero tampoco sabe que es su madre, ¿cierto? Cierto, ni su madre que él es su hijo. Y cuando se entera, ella se suicida y él se saca los ojos. Pero al pueblo no le basta esto y lo castiga más. Lo exilian. Míralos, ahí están. Todo el pueblo lo ve con desprecio. Pero, ¿quién es la mujer que está con él? Ella es Antígona, su hija. ¡Ay, pollo! Creí que ella sí era interesante. Entonces es otra buena hija, como Ifigenia, obediente, sumisa al punto de permitir que la maten. Es su hija, Saltamontes, y es una buena hija, pero no es obediente. Sin embargo, no me quiero adelantar en la historia. Muy bien, dime entonces. Edipo tenía 2 hijos y 2 hijas. ¿Y cuántos de ellos ves a su lado, acompañándolo? Pues solo Antígona. Exacto, y esto es lo que Sófocles nos cuenta en esta continuación de Edipo Rey. ¿Edipo en Colono es continuación de Edipo Rey? Sí, y lo que nos cuenta aquí es que cuando lo exiliaron, Edipo se fue a Atenas acompañado solo por su hija, Antígona. Colono, querrás decir. 1-0 a favor del pequeño Saltamontes. Colono es, por decir de algún modo, un pueblo de Atenas. 1-0 a favor del profe Pollo. ¡Oh! ¡No se vale! En fin, mientras él y Antígona se van a Atenas, sus otros hijos se quedaron en Tebas.
y se pelearon por quién de ellos se convertiría en rey. La situación se arregló muy fácil en un principio. Llegaron a un acuerdo en el que Eteocles gobernaría y Polínices se iría a viajar por el mundo, y después de un año intercambiarían papeles, y sería Polínices quien gobernara. Pero la ambición le llegó a Eteocles y llegado el momento de intercambiar lugares con su hermano, decidió no hacerlo. Y por el contrario, amenazó a su hermano con matarle si seguía insistiendo. ¿Y quiénes son las mujeres que están con Eteocles? Su madre Yocasta y su hermana Ismene. ¿Eh? Me dijiste que su madre había muerto. 1-0 a favor del pequeño Saltamontes. En efecto, en la versión de Sófocles sí, pero son siempre muchas versiones, y esta imagen está representando la versión de Eurípides en la cual su madre sigue con vida, de modo que 2-0 a favor del profe Pollo. Y si llegó a 3, tienes un punto menos en el examen. ¡Ay! No, ya, mejor no juego. 0-0. Bueno, 0-0. A ver, entonces, para no confundirme, ¿puedo no pensar en la mamá? Mira, realmente no es tan importante nuestra historia, pero no es difícil. Según la versión de Sófocles, Yocasta se suicida, y no lo hace según la versión de Eurípides. De cualquier manera, Edipo se va de la ciudad, y su hija Antígona es quien lo acompaña. Ok, muy bien. De modo que, mientras Edipo y Antígona están en Tebas... ¿En Tebas? ¿No se había ido a Atenas? Sí, perdón, en Atenas. 10-0 a favor del pequeño Saltamontes. Muy bien, Saltamontes. Tienes un punto más en tu examen. ¡Ah! En fin, como sea, mientras ellos estaban en Atenas, en Tebas se queda Eteocles, preparándose para la guerra, pues su hermano promete regresar y habiéndose casado con una princesa de un reino vecino, su suegro le promete ayudarle con un ejército. Faltan todavía un par de ingredientes para que se termine de fraguar la tragedia. El destino se acerca inexorable. ¿Qué? Que nos estamos acercando a un final que no se puede evitar. Un destino, pero poco a poco. Faltan un par de ingredientes. Oh, ¿qué falta? Primero, la profecía del adivino Tiresias. Él dijo: «Fortuna quien tenga a su lado a Edipo». Y automáticamente a los dos hijos de Edipo, que estaban listos para pelear el uno contra el otro, les nace un súbito amor por su padre. Eso no parece amor, sino conveniencia. Efectivamente, Saltamontes. El caso es que Ismene es la primera que lo visita para advertirle. Ismene sí se había preocupado por él y lo había visto, pero nunca tanto como Antígona, que lo acompañaba siempre como si fuera su lazarillo. De modo que, cuando Polínices llega a pedirle a su padre que lo acompañe, porque según esto lo extraña mucho, Edipo se enoja y lo rechaza completamente. Pues sí. No llegó realmente porque lo quería, porque lo extrañaba, sino para intentar aprovecharse de él. Pues sí, Saltamontes, eso es cierto. En fin, posteriormente es Eteocles quien va por él, y él intenta más: secuestrarlo. Edipo entonces se enoja aún más y maldice a sus hijos. Se matarán el uno al otro. Y las profecías se cumplen. Edipo lo sabía demasiado bien. Así que los dos hermanos se matan entre sí. ¿Y ahora quién va a ser rey? Pues una de las dos hermanas, Antígona o Ismene. No, Saltamontes, en Grecia. Una mujer. No, si estuviéramos en Egipto tal vez. Pero en Grecia, jamás.
Bueno, yo decía... No, Saltamontes, no ingrese. En fin, no. Fue Creonte, que era tío por parte de madre de los dos hermanos, y ahora, en su papel de rey, tiene la opinión de que Eteocles, que había sido el rey, debía ser enterrado con todos los honores. Pero Polínices, que había invadido Tebas con un ejército de otra ciudad, Argos, era un enemigo y debía ser devorado por los cuervos. Pero pues a él le tocaba gobernar. Era justo. Fue su hermano el que no respetó el acuerdo. Sí, bueno, Creonte no lo vio así y prohibió que se le enterrase. Y entonces platican las dos hermanas, muy tristes. ¿Qué podían hacer? Antígona le pide ayuda a Ismene para enterrar a Polínices, pero Ismene le contesta: ¿Piensas así, enterrarle, a pesar de que la ciudad lo tiene prohibido? Hay que reflexionar. Por un lado, que nacimos mujeres y no podemos luchar contra hombres. Luego, que somos mandadas por gentes más fuertes y hemos de obedecer estas órdenes y otras todavía peores que estas. Yo, en todo caso, ruego a los muertos que me perdonen, porque en esto soy violentada, pero obedeceré a los poderes establecidos. Claro, a Antígona, que era tan buena hermana como había sido buena hija, Edipo ya había muerto, lo que le dijo su hermana le pareció terrible, feo, y ella decidió enterrarlo sola. Pero si lo habían prohibido, ¿significa que eso le ocasionaría problemas? Claro, pero no le importaba, porque en su juicio Polínices era su hermano, de modo que era responsabilidad suya el enterrarlo. Eso era una regla religiosa, enterrar a los muertos, y realmente es algo más simbólico que material. Es decir, no importaba tanto que estuviera varios metros bajo tierra, como el rito de poner tierra encima de él. Tierra, aunque fuese un poquito, como digo, un poco de polvo, pero que al menos simbólicamente fuera enterrado. Y bueno, ¿qué pasó cuando el rey se dio cuenta de que lo habían desobedecido? Uy, pues se enojó muchísimo y mandó que lo desenterraran. ¿Y a ella qué le hizo? Pues es que no sabía que era ella quien lo había enterrado. Se salvó. Pues sí, pero a Antígona no le importaba salvarse, como dices, sino enterrar a su hermano. De modo que vuelve a hacerlo, pero en esta segunda ocasión sí la descubren. La llevan ante Creonte y éste le pregunta: Tú, la que inclina su cabeza hacia el suelo, ¿confirmas o niegas haberlo hecho? Digo que lo he hecho y no lo niego. ¿Sabías que había sido decretado por un edicto que no se podía enterrar a tu hermano? Lo sabía. ¿Y a pesar de ello te atreviste a transgredir estos decretos? No fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses. Tus proclamas no tienen tanto poder como para que un mortal pueda ir en contra de las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Sabía que iba a morir, ¿cómo no?, aun cuando tú no lo hubieras hecho pregonar. Así, a mí no me asusta o duele enfrentar este destino. Finalmente, el castigo para Antígona fue el de enterrarla viva. Pero ella no fue la única castigada. Ya anteriormente, Hemón, el hijo de Creonte, había confrontado a su padre sobre esta decisión de impedir el entierro de Polínices, porque finalmente esto iba en contra de la ley divina. Entonces le había dicho que, bueno, él también debía tener cuidado, porque aunque fuera el rey, los dioses estaban por encima suyo y lo juzgarían, lo castigarían. Y esto se cumplió. Se hizo realidad. También él recibió un castigo. Hemón
hijo del rey, era amante de Antígona y se suicidó. La reina, al ver muerto a su hijo, también se suicidó. Al final, Creonte quedó solo. Había ofendido a los dioses transgrediendo sus leyes y fue castigado. Pero ahora, sobre Antígona. ¿Quién es ella? Es una mujer que dice no. ¿Obediente? Sí, claro, pero obediente a lo que ella cree correcto. Es decir, Los dioses, claro, pero ella decide en dónde depositar su obediencia. En este sentido es sobre todo obediente a sí misma, porque ella decide qué ley seguir y cuál ignorar. Siguió la de los dioses, y con la cabeza en alto y mirando de frente a Creonte, el rey, ignoró la de los hombres. ¿Qué opinas, Saltamontes? ¿Ella sí es una heroína? Y ahora, por supuesto que siguen muchos capítulos, pero el poco tiempo y las muchas materias me hacen difícil asegurar cuál será el siguiente. Diré de momento que habiendo hablado de la mitología griega, falta hablar de la historia griega, mujeres ya no mitológicas sino históricas. Y claro, Roma, tanto historias de su mitología como algunas otras de su historia, sea república o sea imperio romano. Igualmente otras culturas de la antigüedad, así como las grandes religiones, judaísmo, cristianismo, islamismo, etc. Eventualmente, la Edad Media, tanto en su historia como en la literatura, exponentes como son Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y aquí, claramente, una pausa. En la época medieval encontraremos a la primera escritora feminista, Christine de Pisan. No sé, eventualmente el siguiente capítulo será sobre historia de Grecia, pero probablemente no sea el siguiente que publique. Son muchos temas. ¿Cuál será el próximo? Como digo, no lo sé todavía. Esta es tanto una historia de las mujeres como una historia del feminismo, porque aunque no me considero feminista, creo que es un tema de vital importancia. Por lo pronto, si crees que el feminismo merece más difusión y merece ser estudiado como filosofía desde una perspectiva que intente ser imparcial, pues comparte el video. Sin más por el momento, nos vemos en la próxima.